Buenos días. Vamos a continuar con los temas del día de hoy. Vamos a ver, bueno, te falta de informática, solo está Miriam, pero bueno, vamos a dar inicio. Bueno, ya dejando por un lado el tema de los volúmenes, vamos a pasarnos a otro tema más. Quiero ver algo, espérame. Hoy vamos a pasarnos al tema de la trigonometría. Lo que vas a estar estudiando en esta sección van a ser ángulos. Bueno, la trigonometría es la subdivisión de la matemática que se encarga de calcular los elementos de los triángulos. Para eso se indica a estudiar las relaciones entre los ángulos y los lados de los triángulos. La trigonometría es lo siguiente. Miren, es la rama de matemáticas, como dije, ¿verdad? Estudian las relaciones entre los catetos y los ángulos de los triángulos. La trigonometría permite el cálculo indirecto de una distancia entre las que se encuentran la elevación de un edificio, el ancho de un río, la distancia existente entre dos puntos observados desde una elevación, etc. Además, la trigonometría permite deducir magnitudes que por medio de la geometría únicamente es posible averiguarlas gráficamente. Para la resolución de diversos problemas, la trigonometría utiliza las relaciones que existen entre los lados y los ángulos de los triángulos. Etimológicamente, trigonometría significa medidas de triángulos. Bueno, primero vamos a empezar con la definición de un ángulo. ¿Qué es un ángulo? Un ángulo es una abertura de dos semirrectas o rayos con origen en el mismo punto. Las semirrectas se llaman lado inicial y lado final. Al origen común se le denomina vértice del ángulo. Un ángulo puede estar situado en cualquier parte del plano, pero a veces no será útil trasladarlo a un sistema cartesiano de coordenadas, de modo que el vértice del ángulo coincida sobre el origen de la coordenada y el lado inicial sobre el eje positivo de las abscisas. Los ángulos positivos se miden en sentido contrario a las agujas del reloj y los ángulos negativos en el mismo sentido de las agujas del reloj. Bueno, vamos a explicar cada uno de lo que acabamos de decir aquí. Primero que nada, vamos a ver, aquí está. Bueno, primero que nada, como ustedes se dan cuenta, dice la abertura de dos semirrectas. Ojo, estamos diciendo dos semirrectas. ¿Por qué no estamos diciendo de dos rectas? Bueno, las rectas, miren que lo que va a pasar, que me pongo una recta, espérenme, miren, ahí nos damos cuenta, miren, recta, vean, vean, ¿qué es una recta? Miren, si nos damos cuenta, miren, voy a alejar el zoom, vean, otra vez, miren, miren cuál es la característica de una recta. ¿Cuál creen ustedes que es la característica de una recta? Que puede ser infinita. Exacto, que viene desde el infinito y se va hasta el infinito positivo. Esa es una recta. Sin embargo, una semirrecta, lo que viene siendo solamente es una parte de una recta. Es decir, miren, una semirrecta sería solamente esto, por decirlo así, miren, porque no viene desde el menos infinito. Miren, eso vendría siendo una semirrecta cuando no se va hasta el infinito. Esa es la parte de una recta. Ahora bien, vamos a continuar. Con el origen en el mismo punto. La semirrecta se llama lado inicial y lado final. Al origen común se le denomina vértice del ángulo. Bueno, si yo tengo
dos semirrectas, miren, vamos a poner una en el eje X, que es la de la línea principal, y donde finaliza sería, digamos que por aquí, miren. El punto donde se conectan, este punto, miren, este punto se le conoce como vértice, vértice, vértice del ángulo, vértice del ángulo, al punto donde se juntan, ¿verdad? Obviamente, si nosotros estamos hablando de un triángulo, bueno, hacer el triángulo, ¿cuántos vértices tendría en ese triángulo, jóvenes? ¿Cuántos vértices tengo en este triángulo? 3 vértices. Tres vértices, ¿verdad? Porque en tres lados salen las, las líneas. Es correcto, ahí estamos. Bueno, vamos a continuar entonces. Puede estar situado en cualquier parte del plano, como bien lo dice. Miren, si nosotros movemos esto, vean, vean, puede estar en cualquier parte del, del sistema de coordenadas, miren. Pero como dice ahí, a veces nos va a ser más útil colocarlo desde el eje 0,0. Ahora bien, nos dicen también aquí, miren, que existen ángulos positivos y también existen ángulos negativos. ¿Cuáles son aquellos ángulos positivos? Los ángulos positivos se miden en esta dirección. En sentido antihorario. Supongamos que estos pueden ser unos 45 grados. 45 grados. Este es un ángulo positivo. Ahora bien, tenemos también ángulos negativos. Vean, tenemos ángulos negativos, los cuales se miden en sentido antihorario. Por lo tanto, miren, si yo midiera el ángulo formado de esta recta para la siguiente, o sea, para aquí, miren, yo también puedo hacer esa medición en ese sentido horario, pero como es horario, el ángulo aquí sería de, vamos a ver, 160 menos 45, sería de 315 grados. 315 grados negativos. Negativos, porque lo estamos midiendo en sentido horario. Cuando nosotros lo medimos en sentido horario, los ángulos van a ser positivos. Perdón, si lo medimos en sentido antihorario, los ángulos son positivos. Si lo medimos en sentido antihorario, van a ser negativos. Horario negativos, antihorario positivos. Así de sencillo. Horarios serán los negativos. Miren, podemos hacer eso, ¿vean? Ahorita vamos a profundizar más en estos temas. Voy a verlos aquí. Bueno. Entonces nos podemos dar cuenta aquí, miren, en esta ilustración, que tenemos el vértice, que es de donde parten las dos semirrectas, el lado inicial y el lado final. Y también tenemos el ángulo, que se puede medir en sentido antihorario, para ser positivo, o en sentido horario, para ser negativos. Profundizando en el tema de los ángulos positivos y negativos, es lo siguiente. Si se establece que un ángulo es originado por la rotación de una semirrecta que gira alrededor de su origen sobre la misma superficie, la semirrecta puede girar en dos sentidos contrarios, generando dos clases de ángulos, los cuales vienen siendo eso. ¿Bien? Sí, yo tengo esta, también, hacer otra vez, lado inicial, y lado final. Bueno, si nos damos cuenta en la, en la línea verde, esta línea verde puede girar, miren, puede girar y puede girar en sentido antihorario para crear un ángulo positivo y girar en sentido antihorario para generar
un ángulo negativo. Antihorario, horario negativo. Podemos hacer eso también al hacerlas girar sobre su vértice. Podemos mantener, podemos generar dos ángulos, uno positivo y uno negativo. Para diferenciar los ángulos, se ha estipulado considerando positivos y negativos, según la dirección de la rotación. Los ángulos positivos, miren, son los ángulos positivos, son creados por la rotación de la semirrecta que gira en dirección opuesta a las agujas del reloj. Recordemos que las agujas del reloj vienen en ese sentido, ¿verdad? Supongamos que esta sea una aguja del reloj. Recordemos que el sentido en el que giran estas agujas siempre es en esa dirección, ¿bien? Por eso se le llama sentido horario. Pero si nos damos cuenta, este vértice que se está creando aquí, este ángulo, está siendo girado en modo de antihorario. Cuando el ángulo se ha tomado en sentido antihorario, será positivo. Ahora bien, ángulos negativos son aquellos ángulos donde el lado terminal gira en el mismo sentido de la manecilla del reloj. Es decir, supongamos que aquí está una manecilla y esta manecilla gira en sentido, espérenme, gira en sentido horario, miren jóvenes, en sentido horario. Pero cuando gira en sentido horario, serán negativos los ángulos. Tenemos ángulos cuadrantales, que son ángulos ya establecidos, por así llamarlos. Si el lado terminal de un ángulo coincide con un eje coordenado, el ángulo se llama ángulo cuadrantal. ¿Cuáles son? Son cuatro, ¿verdad? 90 grados, 180 grados, 270 grados y 360 grados. Eso viene siendo un ángulo cuadrantal. Es decir, si termina en alguno de los vértices de las ordenadas o de las abscisas. ¿Bien? Son ángulos cuadrantales. También tenemos ángulos coterminales. Son los ángulos en posición estándar que tienen el mismo lado terminal. Es decir, tienen el mismo ángulo de referencia, por ejemplo, 240 grados y 120 grados negativos. Son coterminales. Es decir, vean, ángulos que se completan, por así decirlo, para crear los 180 grados. También supongamos ahí está. Bien, tenemos este plano cartesiano y vamos a dibujar el lado inicial. Bien, vamos a dibujarlo. Supongamos que el lado inicial está aquí, ¿verdad? Ese es el lado inicial. Y que el lado final esté... Perdón, jóvenes, se está creando la señal aquí. Permítanme, vamos a dar ahora. Bueno, vamos a continuar. Bueno, quiero ver si estoy grabando. Sí, sigue grabando. Va, entonces vamos a... ver. Bueno, vamos a dibujar un ángulo coterminal. Vamos a quitar esto. Listo. Bueno, tenemos el lado inicial y supongamos un lado final como por aquí, miren. Este ángulo puede ser medido de dos maneras diferentes. Una de las maneras sería tomándolo en sentido horario. Supongamos que este ángulo sea de unos 180 grados. No, perdón, 180, 160 supongamos.
unos 160 grados. Ahora bien, el ángulo coterminal sería el ángulo negativo que completa los 360. Recordemos, miren, recordemos que digamos de origen a origen, tenemos 360 grados, ¿verdad? 360 grados. Ahí está, tenemos 360 grados. Bueno, entonces, repito, el ángulo coterminal será aquel que complete al ángulo, pues, para crear los 360 grados. En este ejemplo, ¿cuánto sería el ángulo coterminal, jóvenes? ¿Jóvenes, de cuánto sería el ángulo? Ahí, bueno, el ángulo coterminal en este ejemplo sería de 200, miren, 200, 200 grados negativos, ¿verdad? Porque si ustedes se dan cuenta, 200, ¿sí? 200 más 160 son 360 grados. Pero obviamente el ángulo coterminal debe ser con sentido contrario para eh, alcanzar los 360 grados. 200 grados más 160 grados, 360 grados. Eso es un ángulo coterminal, ¿vean? ¿Qué es lo que nos dice el documento? En este ejemplo, miren, tenemos el ángulo horario de 240 grados y el ángulo coterminal sería lo que hace falta para los 360 grados, que en este ejemplo es de menos 120 grados, para llegar a los 360. Tenemos ángulos de elevación y ángulos de depresión. Si un objeto está por encima de la horizontal, se llama ángulo de elevación, al ángulo formado por la línea horizontal y la línea visual hacia el objeto. Si un objeto está por debajo de la horizontal, se llama ángulo de depresión, al ángulo formado por la línea horizontal y línea visual desde el objeto. Prácticamente, miren, los ángulos de elevación son aquellos ángulos que están arriba de la horizontal. Miren, ahí no estoy arriba de la horizontal, entonces no es un ángulo de elevación. Pero yo lo hago girar un poco, miren. A ver, miren. No, no se puede hacer girar. No se puede hacer girar. Vamos a tomarlo aquí, miren. Ángulo de elevación debe estar por encima del origen y ángulo de depresión debe estar por abajo. Por abajo y por arriba, ¿ven? Por arriba serían ángulos de elevación, por abajo ángulos de depresión. Tenemos ángulos complementarios y ángulos suplementarios. Son otros dos conceptos muy importantes. Dos ángulos son complementarios si su suma es igual a 90 grados. Los ángulos complementarios son dos ángulos que sumando valen un ángulo recto, es decir, 90 grados. Los ángulos, miren, complementarios. Básicamente aquí miren, en este ejemplo, tenemos 30 grados. ¿Cuánto nos hace falta para llegar a los 90 grados? Debemos tener 60 grados, ¿verdad? 60 más 30 serían 90 grados. Obteniendo así dos ángulos complementarios. Repito, que los dos deben sumar 90 grados. Ahora bien, también tenemos ángulos suplementarios. Los ángulos son suplementarios si su suma es igual a 180 grados. Los ángulos suplementarios son los que sumados valen dos ángulos rectos, o sea, 180 grados. ¿Vean? Por ejemplo, en este caso, miren, tenemos un ángulo de 45 grados. ¿Cuánto nos hace falta para los 180 grados? Nos hace falta 135 grados. Y ahí lo podemos ver, ¿verdad? Ángulos complementarios suman 90,
y ángulos suplementarios suman 180 grados. No sé si hay alguna duda, jóvenes. No, profe. No, profe. No, bueno. Bueno, entonces vamos a seguir avanzando. Sí, vamos a pasarnos a los contenidos de mayo. Bueno, en la clase pasada les decía a sus compañeros de mecánica que debemos tener sí o sí tenemos que tener sí o sí presente el número pi, porque ahora lo vamos a estar utilizando bastante, el número pi. Por ejemplo, nos dice este ejemplo, ¿verdad? O mejor dicho, ¿qué es lo que nos hace decir aquí, ¿verdad? Que para convertir grados a radianes, lo que yo debo hacer es multiplicar los grados por pi dividido 180 grados. Eso es lo que me dice que yo debo hacer. Y para convertir radianes a grados, yo lo que debo hacer es lo contrario. Multiplicar por 180 y dividir dentro de pi. ¿Vean? Eso es lo que me dice. Por ejemplo, convertir 150 grados a, eh, a radianes. ¿Ya? A radianes. En este ejemplo, nos damos cuenta que lo que debemos hacer es multiplicar 150 por pi dividido 180 grados. El dato aquí sería de 5 pi set radianes. Vamos a agregarle la cantidad de radianes. Radianes. 150 por pi dividido 180 es igual a 5 pi, 5 pi set, ¿verdad? Radianes. Para obtener su valor radianes. La calculadora también les va a servir bastante a ustedes. Media vez la tengan bien configurada. Ahorita les voy a explicar cómo hacerlo. Todavía no nos va a servir tanto la configuración, pero sí va a ser algo. Bueno, no encuentro. Bueno. Si ustedes se dan cuenta en sus calculadoras, ¿no? Ustedes van a tener lo que viene siendo para trabajar y lo que viene siendo radianes. Cuando estemos utilizando seno, coseno, pero con radianes, lo que yo debo hacer es poner mi calculadora en modo de radianes, que para ponerla en modo de radianes no es nada complicado. En mi caso, yo solamente utilizo Shift y me voy a menú. Y aquí miren, me dice unidad angular, si no se llama es el número 2. Aquí se ve, unidad angular. Entonces yo presiono la tecla número 2, porque quiero ver las funciones angulares. Y nos dice, miren, que yo lo puedo poner en gradianes, en radianes y no vamos a leer otro, grados centesimales. Yo lo que voy a elegir es el 2 para los radianes. Y ahora miren, la calculadora les debe quedar con esa R. Pero eso va a ser más adelante, cuando estemos utilizando seno, coseno, tangente para los grados. Ahora bien, me dice pasar de radianes a grados. También puedo hacer eso, ¿no? Puedo pasar de grados a radianes o de radianes a grados. Lo que yo debo hacer, obviamente, sería multiplicar por 180 grados y dividir dentro de pi. Por ejemplo, 7 pi cuartos, pasarlos a grados, lo que yo debo hacer es multiplicar esas 7 pi cuartos por 180 grados dividido el tema de pi. Lo que nos da es un valor de 315 grados, ¿verdad? 315 grados. Ahora bien, nos damos cuenta que también nos dice
Convertir pi tercios radianes a grados. Nuevamente la misma operación, vean. Si nos damos cuenta, vean, esta operación se puede hacer simplificar. Porque este pi con este pi quedan un 1. Este pi con este pi queda un 1. Entonces solo nos queda 180 grados dividido 3. Que eso sería 60 grados. 60 grados. ¿No? Para convertir radianes a grados se utiliza esta fórmula y de grados a radianes se utiliza esta fórmula. Simplemente dándole la vuelta. ¿Miren? Porque algunas veces vamos a necesitar las magnitudes, por así llamarlo, en radianes y otras veces en grados. Se puede usar técnicas a fin de obtener la siguiente tabla, que representa las medidas correspondientes a radianes y grados en ángulos especiales. Recordemos que nosotros cuando hablamos de grados, es fácil identificar 90 grados, es fácil identificar 45 grados, es fácil identificar 180 y así sucesivamente. Eso también podemos hacer con los radianes. El convertir pi sextos a grados, vamos a ver cómo se daría. Vamos a ver, porque se supone que debería ser lo mismo, miren. Pi sextos multiplicado por 180 grados. 180 grados dividido pi. Si nos damos cuenta, pi con pi se puede quitar. 180 dividido 6 sería 30 grados. 30 grados. Entonces nos damos cuenta que se pueden hacer las mismas representaciones, tanto en grados como en radianes, siempre y cuando teniendo la fórmula que estaba, las fórmulas que están aquí arriba. Y a estos ángulos, estos ángulos son ángulos especiales, porque se utilizan bastante. Por ejemplo, 90 grados lo utilizamos bastante, y ahora lo vamos a estar trabajando, pero con radianes. Eso es lo que vamos a estar trabajando en esta unidad del curso. En el caso de mecánica, en caso de mecánica, los espero para el día de mañana, jóvenes. Y en caso de informática, los espero también en la clase. Pues sería virtual, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda, jóvenes. Todavía no hemos hecho mayores cálculos, pero ya vamos a empezar con los cálculos más fuertes. No sé si hay dudas, preguntas, No, profe, Por no el hay duda. momento no. ¿no? Entonces, en el día de mañana vamos a hacer unos cálculos un poquito más pesados, jóvenes. Así que tengan calculadora a la mano, por favor. Y, listo. Entonces, jóvenes, los espero en la próxima clase. Pasen feliz mañana. Feliz tarde, mejor dicho. Nos vemos, profe. Los Sí, jóvenes. profe, nos vemos. Nos vemos. Feliz día a todos.